Ya, la ayudantía del día de hoy va a ser igual que la ayudantía de la semana pasada en cuanto que vamos a ver el problema del AMEM, que es el árbol mínimo de envergadura máxima, pero la diferencia es que ahora este problema lo vamos a resolver solamente con variables enteras. Recordar que antes, la semana antepasada, si no me equivoco, antepasada, lo vimos con dos variables, una que era en binaria y la otra que era una variable entera. Por lo tanto, era un problema problema mixto, y ahora solamente lo vamos a ver como una variable entera, por lo cual es un problema de programación lineal entera. El de la semana pasada, antepasada, era lineal entera mixta. Entonces, este es el problema en el cual se tiene 10 nodos, y la idea es que se puedan satisfacer a todos los nodos, pero sin generar subtour en el proceso. ¿A qué me refiero cuando digo un subtour? Por ejemplo, acá, si yo... ya. Por ejemplo, todos los subtour, o sea, todos los nodos deben quedar satisfechos, pero sin generar subtour. Por ejemplo, si yo voy del nodo 1, me desplazo al 3, y después del 3 me desplazo al 4, y después del 4 voy al 2, y del 2 me devuelvo al 1, eso ya es un subtour. Y lo malo es que si pasa eso, miren, fíjense que acá como son 10 nodos, la cantidad de arcos que tienen que quedar activadas por la restricción tiene que ser 10 menos 1. Entonces tienen que quedar activados 9 arcos. Acá ya llevo 1, 2, 3, 4. Entonces son 4 arcos y me quedarían solamente activar 5 más. Entonces acá 1, 2, 3, 4 y 5. Como pueden ver, al generarse de subtour, no puedo satisfacer al nodo 6. Entonces yo tengo que reestructurar el problema de tal manera que no se genere este subtour. Este, por ejemplo, es una solución, de hecho no es factible porque no está satisfaciendo al nodo 6. Así que vamos a borrar esto, lo que hice recién, y vamos a hacer una solución factible explicando solamente como la forma en que se tiene que resolver este problema. Ahora lo vamos a hacer entonces vamos a ir al 1, vamos a ir al 3 después, al 4, 10, del 10 nos vamos al 5, del 5 al 9, del 9 al 8, después del 8 al 7, y del 7 nos devolvemos al 6. Entonces, como pueden ver acá, esta solución es factible, pero no es la óptima, porque como pueden ver, estoy incurriendo en algunos arcos que son de un costo muy alto, siendo que podría haber medido por unos arcos que eran de costo 1. Estos arcos son bidireccionales. Por ejemplo, yo omito esta parte de acá de que son bidireccionales, pero al hacerlo de esta manera, como con una sola línea, queda implícito de que son bidireccionales. Ya, entonces, entendido eso, ¿hay alguien que tenga alguna duda con respecto a lo explicado? Ya, entonces, vamos a continuar. Como pueden ver acá, está la tabla en la cual se encuentran los costos por construir el arco IJ. Cada uno de estos son arcos. Entonces, el costo de ir del nodo 1 al nodo 2, el arco es 3. El costo es 3 acá. Entonces, del 1 al 1 es 0. Siempre esta línea acá, que va como de nodo al mismo nodo, va a ser 0, la diagonal, y después de ir del nodo 1 al 3, o sea, al 2, perdón, va a ser 3, acá, después del 1 al 3 va a ser 2, del 1 al 4, acá tienen que tener ojo de que, por ejemplo, si el nodo 1 no está directamente relacionado con el nodo 4, es un arco que va a ser como imposible de entablar, y así que nosotros en la tabla le vamos a poner un costo muy alto, cosa de que el problema nunca pase por ese arco. O sea, acá nosotros le vamos a poner un costo de 100. Usted le pueden poner un costo mucho más grande, pero encuentro que con 100 ya es suficiente. Entonces lo mismo después para el 5 hasta llegar al 10, porque el arco 1 no está conectado con esos. Acá me equivoqué, tendría que este ser 4,
porque está directamente conectado. Entonces, del 1 al 6 es 4, y después lo tienen que hacer lo mismo para todos los otros nodos. El mismo análisis y después rellenan la matriz de los costos por construir los arcos. Entonces pasamos. El modelo de clase es el siguiente, donde está n es el conjunto de los nodos, cada uno de estos son los nodos, y a es el conjunto de arcos. Cada uno de estos son los arcos que están definidos en el problema. Posteriormente definimos solamente un parámetro, que es el CIJ, que es el costo por construir el arco IJ, el que acabo de explicar recién, la matriz que vimos. Y después el modelo de clase es el siguiente, donde x y j es 1 si el arco IJ está en el árbol y 0 en otro caso. Entonces la función objetivo va a ser minimizar los costos de construir los arcos, de tal manera de poder cumplir con como llegar un arco a cada uno de los nodos. Pero tenemos ciertas restricciones. Tenemos la restricción número 2, que es la que nos va a activar los nodos, esto es importante, o sea, perdón, es la que nos va a activar los arcos. Entonces, esto yo le voy a poner... Ya. Entonces, acá voy a poner un cuadro de texto. Esta restricción de acá, activación de arcos. Esto es lo que hace esta restricción. Y por otro lado, la tercera restricción, notar que la 1 es la función objetivo. La tercera restricción lo que hace es eliminación de subtours. Eso es lo que hace. Ok, entonces la restricción 2 es la activación de arcos, en donde para cada uno de los arcos que se tienen, o sea, de todos los arcos que va a tener el modelo, de todos estos arcos que están aquí en la figura, se tienen que solamente activar n-1, donde n es la cardinalidad del conjunto de nodos que yo tengo en el problema. En este caso son 10 nodos, por lo tanto 10 menos 1, se tienen que activar 9 arcos. Del total de todos los arcos que yo puedo activar, se tienen que activar 9. Ya. Posteriormente está la restricción 3, que es una vez que yo ya activo los arcos, me tengo que fijar en la solución que tengo, y después de eso tengo que eliminar los subtours, de tal manera que pueda satisfacer a todos los nodos. Como pueden, si se acuerdan, en el primer ejemplo que yo hice, eh, cuando ocurría un subtour, un nodo no podía ser satisfecho. Por tal motivo, ahí yo tengo que hacer la restricción de eliminación de subtour, de tal manera que pueda quedar satisfecho. Eso después, más adelante, va a quedar mucho más mejor explicado. Y por último está la restricción 4, que es la de dominio, en cuanto que la variable x y j tiene que ser 0 o 1, dado que es binaria. Entonces acá hay un método para poder resolver este problema. El inicio, o sea, se parte en que hay que relajar el problema sin las restricciones de subtour. O sea, esta restricción, cuando yo digo que se relaja, es que se elimina. Se elimina y después se tiene que resolver el problema utilizando un solver de programación entera mixta. El solver que nosotros estamos ocupando es Eclipse, o sea, sí, Eclipse más Simplex. Y en ese caso, nosotros tenemos que programar tanto la función objetivo, la restricción 2 y la de dominio. Y dejamos fuera la eliminación de subtour. Posteriormente, se hace la siguiente pregunta. ¿Existe algún subtour? O sea, al momento de que nosotros resolver el problema, nos fijamos en cada una de las soluciones que va lanzando el problema y preguntamos, ¿existe algún subtour? Si es así, se tienen que agregar las restricciones para eliminar los subtours y se vuelve acá. Se resuelve nuevamente agregando las restricciones de eliminación de subtour y se resuelve y se pregunta nuevamente, ¿existe algún subtour? Y si es sí, se hace lo mismo, y si es no, encontramos la solución óptima del problema. Entonces, ahora lo que vamos a hacer
Ya, entonces acá como pueden ver, este es el modelo de clase relajado, en el cual se sacó la restricción de los subtours. Y acá faltaría solamente resolverlo, y después si se genera subtour, se tendrá que ir agregando de manera manual más o menos. Entonces ahora vamos a ir al problema. Es importante que vean que en el aula ya les subí tanto el material que es el PPT como el archivo comprimido de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces primero vamos a partir por los datos. Acá en la tabla de la matriz pueden ver, ahí, no se generó, ahí sí. Entonces, sí, ahí está la tablita y la tienen que poner tal cual acá. Entonces acá yo voy a reemplazar uno que había cambiado, que es este. Ahí sí. Ya, entonces fíjense que acá yo estoy definiendo 10 nodos en la clase datos y estoy declarando otro parámetro en la cual es una matriz bidimensional, por eso que son 4 corchetes, uno, y después al momento de instanciar la matriz se tiene que fijar que van a abrir y cerrar. Esos son como ya como nodos de inicio y final, o sea, arco, o sea, paréntesis de inicio y final de la matriz, y después en cada fila que yo voy poniendo va a estar referenciada esta fila, por ejemplo, del nodo 1 que va a ir a cada uno de los otros nodos, y así sucesivamente para cada una de las otras filas. Notar que después se tiene que finalizar la instanciación del parámetro con un punto y coma. Entonces, ustedes ponen los valores de la matriz acá y ya quedaría listo. Se voy a sacar esto. Ya, una vez hecho esto, perdón, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? Si voy muy rápido, también me dicen, y si no me dicen nada es porque Mm. hasta el momento se entiende, ¿cierto? Sí, sí. Ya, ¿Aló? ya, sí, escucho. No, yo no tengo duda. Sí, Ya, ok. sí. Después, más adelante, quizás puede ser un poco más engorroso, pero hice un paso a paso de tal manera que quede explícito y que se entienda. Entonces, acá el modelo, ustedes ya saben cómo crear, por ejemplo, un nuevo proyecto, crear las clases y todo eso, ¿cierto? La verdad es que no lo he hecho, pero supongo que debe ser ahí en el mismo archivero que dice nueva clase, cosa, y O sea, ahí de acuerdo a la jerarquía es que... lo mismo de las clases pasadas. O sea, por ejemplo, ya, yo les mando el archivo a ustedes, ustedes se van a File, ustedes ponen el archivo zip, lo ponen en su carpeta de Eclipse Workspace, que está acá. Entonces, ustedes van a tener una carpeta, no sé dónde la van a tener, pero van a tener una, porque al momento de ustedes de instalar el Eclipse, les va a lanzar dónde quieren guardar todos los archivos. Entonces ustedes tienen que definirlo en su computador. Entonces aquí están todos mis proyectos generados y acá está el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces ustedes lo descomprimen y después lo dejan ahí en esa carpeta. Después ustedes se van acá a File, Open Project from File System, Directory, y buscan esa carpeta de Eclipse Workspace, que es esta de acá, y buscan el archivo que descomprimieron. En este caso sería este, y lo abren solamente. Y ahí quedaría listo. En el caso de que ustedes quieran después para su proyecto, dado que van a hacer un proyecto, no sé qué problema van a trabajar, porque a cada uno le dieron un problema distinto, se van a File, New Java Project, entonces se van acá, New Java Project, ponen, por ejemplo, no sé, proyecto, le ponen ese nombre, lo finalizan, crean el módulo, y después acá en el proyecto van creando primero un package, importante que creen un package, y después van agregando cada una de las clases que va a tener su proyecto. Yo generalmente trabajo con una o dos clases, dependiendo de, por ejemplo, si quiero trabajar con una clase que va a ser, por ejemplo, la clase modelo nueva, y voy a importar los datos, trabajo con solamente una clase, clase modelo. En este caso, como yo quiero trabajar también con datos y los quiero poner aquí y no importarlos, los trabajo con dos clases, cosa de no trabajar todo en la misma clase main.
y así separar un poco las cosas, para que cumplan diferentes funciones. Entonces, una vez hecho eso, crean las clases y tienen que tener cuidado de que el main tiene que tener el main, y por ejemplo, la clase de datos no es el main, así que ustedes le sacan esa parte de ahí. Y ahí quedaría listo. Eso para si después crean una clase y ya. Entonces después, una buena práctica, según yo, es copiar y pegar todo lo que yo hice y tener cuidado con todo lo que está, como todos los errores que le va mandando. Ah, también importante es que cuando importen y creen un nuevo proyecto, usted cuando lo importe le va a salir como una cuestión de color, como un signo de exclamación de color rojo, y eso quiere decir que al momento como de ir a las propiedades, en el Java Build Path, va a salir como una dirección del archivo Simplex o del JXL, si es que van a importar los datos, que es como que se está perdiendo la dirección dado que está anexada a mi computador. Ustedes lo que tienen que hacer simplemente es anexarlo al suyo. O sea, se van al module path, buscan la carpeta Simplex y después se van a Native Library Location y ponen donde se encuentra la carpeta bin, que es donde están los paquetes para poder resolver el problema, que es esto de acá. Y ahí lo cierran. Entonces ahí ya queda anexado Simplex y ya pueden trabajar y poder resolver su problema. Se lo cierran, lo aplican y lo cierran y queda listo. Eso en cuanto como a crear un proyecto o importar el que yo le acabo de mandar. Eso ustedes solamente, ahí está como el paso a paso. Ya, entonces, fíjense que ya, yo ya les expliqué el tema de los datos, ahora yo creo un nuevo modelo. En el main tienen que tener cuidado que acá el main va a atrapar todas las excepciones del tipo ILOC, que son estas de acá, y creo como un objeto que se llama datos, que es del tipo datos, que es referenciando a esta clase de acá, y importo todos los datos a través de la variable n. En la variable n van a quedar el número de datos que están en la clase datos. Entonces, acá se está importando este dato aquí, que es n igual 10. Lo estoy guardando en esta variable. Después lo mismo con la variable c, guardo el parámetro relacionado a los costos de la matriz de los costos, que es esta. Después abro un try, y es bueno hacer el try porque si hay cualquier excepción que pueda ocurrir, este try las va a capturar y acá las va a poner, por ejemplo, que es un fallo de implementación. Entonces el try captura las excepciones, tal como está acá, y manda un fallo de implementación. Posterior a eso, a ver, voy a poner la guía de aspectos generales por si hay alguna cosa que no quedó bien que no entienden muy bien, apoyarme de ahí. Entonces, la guía de aspectos generales, Oye, Fabián, ¿sí? el n igual 10, ¿a qué se refiere en el... Acá Sí, ahí. es Ujú. porque estoy importando este dato aquí, de n igual 10. Entonces lo estoy guardando acá. Ya, pero ese es un dato y después tú creas la matriz. Eso es como que me enreda un poco, la matriz de costo. Sí, mira, primero yo creo todos los datos que están relacionados al problema acá. Entonces yo digo que son 10 nodos. Si te fijas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada uno de estos 10 nodos van a ir a los otros 10 nodos, ¿cachai? Entonces acá yo creo los parámetros relacionados al problema que yo estoy trabajando y acá solamente los importo para poder trabajarlo en la clase main, Ah, ya, ya, ya. Ahora entendí. ¿cachai? Gracias. Ya. Entonces una vez que entro al try, creo mi modelo de tipo hilo simplex, que es para poder resolver el modelo, y todo es como al final es la variable que yo voy a optimizar en cuanto a la función objetivo. Creo las variables asociadas, que acá nosotros tenemos solamente una variable, que es la variable x,
fijar que tiene los subíndices IJ, entonces es una variable bidimensional, y por eso que yo pongo acá que sea bidimensional, y pongo new hilo int var. Hilo int var es para que las soluciones que me dé sean sean enteras, por eso que es int, integer. Ustedes también pueden poner, por ejemplo, num var, y si es num, ahí las soluciones le van a dar como de tipo double. Pero acá, como yo quiero que sean binarias, entre 0 o 1, pongo int var. Pongo las dimensiones de la matriz, que fíjense que acá esta variable va a ir como de nodo en nodo, como son 10 nodos, y va a ir de nodo en nodo, pongo acá las dimensiones nn, una matriz de 10 por 10 en este caso. Le pongo un nombre a cada una de estas variables, entonces también tiene que tener las mismas dimensiones, y acá le pongo el nombre a cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, no sé, el nombre de la variable x 0,1, por ejemplo, 0,2. Aquí se van poniendo cada uno de esos nombres. Y después finalmente instancio la variable con cada una de sus dimensiones. Entonces acá, recordar por la guía de aspectos generales, que si hay una matriz que es bidimensional o de más de esa dimensión, hay una cierta restricción que está delimitada por acá está. Entonces, del mismo modo anterior, entonces aquí dice acá, la limitante al momento de definir una variable bidimensional es al momento de crear la variable bidimensional, puesto que no existe método que retorne una matriz de variables en la clase hilo simplex. Una forma simple de resolver esto es definir la variable bidimensional fila por fila. Es decir, a la fila i le asignaríamos el arreglo retornado por el método num_var_array y del objeto hilo simplex. Entonces, por ejemplo, si esta variable fuera unidimensional, no habría problema, porque solamente, como es unidimensional, es solamente una fila, que eso lo puede como almacenar el método num_var_array. En este caso, como yo definí hilo int_var, acá el método es int_var_array. Es como esa particularidad en vez de ser num_var_array. Entonces, si fuera unidimensional, queda solamente una fila, y este método acá lo puede como solucionar y lo puede obtener. Pero acá, como es bidimensional, se tiene que guardar fila por fila. Entonces, por eso que cada uno de estos índices va a ir guardando fila por fila. Entonces, por ejemplo, la fila que está referenciada al nodo 1 va a guardar todo ese arreglo que va a ir como del nodo 1 al nodo 1, al nodo 2, al nodo 3, del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 5. Todo eso va a quedar guardado en este arreglo. Y así se tiene que hacer para cada uno de los otros nodos, el nodo 2, el nodo 3, hasta llegar al nodo 10. Se van a ir guardando de esta manera, fila por fila. Después realizo la expresión, que la expresión es para ir sumando los términos ya sea de la función objetivo o de las restricciones. Entonces acá voy a ir sumando los términos de la función objetivo. Notar que acá yo quiero minimizar, acá me faltó minimizar. Eso es lo que se quiere hacer. Entonces, minimizar esto de acá. Entonces, minimizar los costos de construir los arcos. Entonces como es una doble sumatoria, pongo una sumatoria que va a ser para un n y después la otra sumatoria que va a ser para el otro n. Entonces yo me paro, por ejemplo, en el nodo 0 y voy sumando los costos de ir, por ejemplo, del 0 al 1, del 0 al 2, del 0 al 3, y así. Después, cuando yo termino de sumar todos los nodos de un nodo en particular, salgo de acá y parto con el otro nodo, y así sucesivamente hasta que termine los dos for. Termino acá y minimizo la función objetivo. Entonces acá, minimizo la expresión que acabo de hacer y después la limpio. Y la limpio porque después si no pongo este comando, este método de la expresión .clear, limpiarla, después si yo ocupo lo mismo y no la limpio, después las restricciones va a ir sumando como función objetivo con restricciones, y eso sería erróneo, y por tal motivo la tengo que limpiar. Y es lo mismo para cada una de las restricciones, tengo que ir limpiándolas.
Entonces vamos a partir acá, entonces ponemos la restricción de activación de arcos, que es esta de acá. Notar que acá estoy en si bien es una sumatoria, una sola sumatoria, está en I y en J, y al final es como una doble sumatoria. Una para I y la otra para J. Entonces por eso que acá hay un for para la I y otro for para J. Digo que I, tiene que ser distinto de J, porque de otra manera es como que está yendo sobre el mismo nodo, y eso en verdad no es factible. Agrego los términos de la expresión, entonces notar que acá como es x y j y no está multiplicado con nada, está multiplicado al final como por 1. Entonces 1 por x y j, que es la variable. Entonces una vez que se suman como todos los arcos, después al poner el modelo.addEc, notar que hay tres formas de hacerlo, que sea la restricción que sea mayor o igual, menor o igual, o igual. Entonces, por ejemplo, en este caso es igual. Voy acá a poner como cada una de las que podría pasar. Entonces, @ly es para cuando la restricción es menor o igual. Cuando es menor o igual, este es cuando es @g es cuando es mayor o igual, y esto es cuando es igual. En este caso, como es igual, ocupo solamente esta de acá. Entonces esto lo voy a borrar porque solamente era para explicar. Borro esto y listo. Ya, entonces, notar que como por el método que nosotros dijimos, nosotros vamos a relajar las restricciones que son de subtour. Entonces las restricciones que son de subtour sería la 3. Y justamente acá están todas las restricciones de subtour. Las vamos a sacar. Las voy a poner como comentario. Y acá voy a terminar. Entonces todo eso queda como comentario ahora. Y es porque voy a relajar todas las restricciones de subtour. Entonces esto es lo que yo voy a resolver por ahora con el problema relajado. Voy a dejar solamente una sola restricción. Voy en este punto acá. Entonces, ahora lo que tendría que hacer es lo siguiente. Entonces, ya relajé la restricción de subtour, ahora voy a resolver el problema. Entonces lo resuelvo. Y notar que acá me va a generar el archivo me va a generar un archivo txt que se va a llamar resultado, que va a ser este de acá. Entonces, aquí está generado el archivo. A ver. Así mejor. Entonces, como pueden ver, acá está como toda la solución. Y acá lo que dice es que del nodo 1, no va a ir a ningún nodo, del nodo 2 tampoco, del nodo 3 va a ir al nodo 7, del nodo 4 va a ir al 10, del nodo 5 va a ir al 3 y también al 4, y así sucesivamente. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, porque esto es bastante engorroso verlo solamente a través de este archivo, tienen que ir como haciendo un PowerPoint. Después, si les tocaron un problema con restricciones de subtour, tienen que hacer como el modelo que está como reflejado, cosa de que no se vayan enredando. Entonces, acá este es el primer modelo inicial. Como pueden ver, del 4 primero se va al 10, entonces del 4 se va al 10, y después del 10, este el nodo 10, nuevamente se va al 4. Entonces, por eso que sería doble. Después, por ejemplo, también está el 4, 5. Entonces buscan la que sea 4. Aquí lo voy a poner con un puntero mejor. A ver, puntero láser. Entonces, la 4 se va al 5, que sería esta de aquí, se va al 5, y después del 5 se va nuevamente al 4. De acá se va para allá. Después nuevamente, por ejemplo, del 5 al 3 es solamente una. Entonces, del 5 se va al 3, pero del 5 también se va al 4. Esa es la que acabo de explicar. Después del 3 se va al 7. Entonces el 3 se va al 7, y después del 7, que está acá, se va al 3. Entonces bidimensional. Después del 7, acá, del 7 se va al 3, que es justamente esa, y también se va al 8. Entonces acá al 8, y después del 8 también se va al 7.
como pueden ver, dado que se generaron muchos subtours, se generó un subtour, dos subtours, tres subtours y cuatro subtours. Entonces, donde se generan cuatro subtours, faltó por visitar el nodo 2, el nodo 1, el nodo 6 y el nodo 9. Entonces, esta solución no es factible, porque tiene que visitar todos los nodos. Entonces, lo que yo hago, todas estas de acá son restricciones de subtour. Entonces, lo voy a poner más explícito esto de acá. Acá, restricciones de subtours, y esta es la restricción 3. Entonces acá voy agregando restricciones de subtour, que es la restricción número 3 al final, que yo en un principio la había relajado, pero ahora la voy a ir poniendo. Entonces fíjense que acá primero pongo esta de acá. Entonces de ir de 3 a 7, y después de 7 a 3, tiene que ser menor o igual a 1. ¿Y es por qué es así? Porque fíjense que esta restricción de acá es que yo voy a activar como los nodos, pero los nodos que están en el subtour, y en este caso son o sea, acá yo estoy activando la X37 y la 73, y eso, acá hay un subtour, tiene que ser menor o igual a la cardinalidad que tiene el subtour, que en este caso, como son dos nodos, la cardinalidad es 2, y le resto 1. Entonces, por eso que es 2 menos 1, 1. ¿Se entiende eso, no? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok, ya, entonces, Oye, yo tengo una duda. ¿Por qué entonces al principio se elimina la restricción del subtour y después como que se va agregando de a poco algunas restricciones? es que esta restricción no se puede como programar como a priori, no se puede programar de un principio. Es muy complicado hacerlo. Entonces, en verdad esto es como una heurística, por decirlo de alguna manera, un método iterativo en el cual a medida que yo voy como eh, resolviendo el problema y me fijo si hay restricciones de subtour, después las voy agregando. Como que después de ir resolviendo voy agregando restricciones, pero en sí no conozco otra forma que se pueda hacer. Ah, ya. Ya no sé, ahora entiendo, es como que uno va agregando restricción por restricción al final. Exacto. Ujú. Entonces después tienen que hacer lo mismo para cada uno de los subtours y fijarse que tiene que ser como la cardinalidad del subtour menos 1. Entonces acá lo que está diciendo es que de estos dos solamente tiene que activarse solamente uno y no los dos. Eso es lo que dice finalmente. Entonces yo lo que hago, después voy a mi problema. Entonces yo digo, ya, entonces hay cuatro subtours y lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Em, entonces fíjense que acá agrego el primer subtour. El tema acá es que acuérdense que como acá los arreglos empiezan en 0, va a ir de 0 a 9, siendo que yo tengo 10 nodos, y acá los nodos van de 1 a 10. Entonces, por ejemplo, si acá yo estoy en la 3.7, acá tienen que tomar en cuenta que como el 3, como acá yo estoy empezando en 1 y en el Java estoy empezando en 0, a cada uno de estos nodos le tienen que restar 1. Entonces 3 menos 1 es 2, 7 menos 1 es 6. Entonces acá la primera es 2, 2 y 6, después de 6 y 2, estoy viendo el nodo que va de 3 a 7 y de 7 a 3. Entonces después voy sumando y eso tiene que ser menor o igual. Ahí faltó atli. Me acabo de dar cuenta que esto de acá, atle, atle, atle. A ver, acá le puse todas con atx, pero eso está incorrecto. Quizás cambie el problema porque me confundí al hacerlo. O sea, acá atle a todas. Esperemos que igual funcione, pero esta es la metodología que se tiene que hacer. Atle es para menor igual. Acá yo me confundí y al final estoy activando algunos que quizás no se deberían haber activado. Entonces, una vez que ya tengo listo esto, agrego cada uno de los subtours. Acá, por ejemplo, agregué el del 3.7, acá agrego el del 10.4, los limpio, después agrego el del 4.5, que es este de acá, y después el del 7.8, que es este de aquí. Y a eso le tengo que decir que tenga que ser menor o igual que 1. Y ahí después lo compilo
y voy a ver nuevamente lo que me genera. O sea, acá el archivo lo que me genera va a ser que va a ir del acá. Entonces, generó algo parecido en verdad. A ver, creo que, creo que es lo mismo. A ver, después del 7, 1, 3. Sí, sí, generó lo mismo, ya. Menos mal que generó como el mismo. Creo 7. Sí. Ya, sí, generó lo mismo que está acá. No, no cambió en casi nada. Entonces, fíjense que acá se generan dos subturos, uno que va del 3 al 5 y del 5 al 3, y acá por otro lado va a ir del 3 al 7, del 7 al 5, y después se devuelve nuevamente al 3, y queda por visitar el nodo 1 y el nodo 9. Entonces hago lo mismo, voy agregando más restricciones de subturo. Entonces yo digo acá que del 3 al 5 y del 5 al 3 tiene que ser menor o igual a 1, dado que 2, que es la cantidad de nodos que están en el subturo, lo resto con 1 y me queda 1 al lado derecho. Y lo mismo acá. Entonces voy del 3 al 7, del 7 al 3, después del 7 al 5, del 5 al 7, y después del 5 al 3 y del 3 al 5. Y eso tiene que ser menor o igual que 2. Se tienen que activar solamente 2 arcos de este subtour que está acá, que tiene 3 nodos. Entonces después hago eso y resuelvo nuevamente. Cabres, vamos a pasar al otro link, porque esta reunión ya se está acabando. Así que pasamos al otro. Y este la voy a cerrar.